cabo doy 2 reales, por un sargento un doblón, por mi general Moreno. Del Colegio de México, donde obtuvo una licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales. También realizó estudios de postdoctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago. Ha escrito varias obras fundamentales sobre las relaciones exteriores de México y la Revolución Mexicana. Por su larga trayectoria como profesor universitario en México, Estados Unidos, España e Inglaterra. Ha recibido varias distinciones, entre las que destaca el Premio de la Investigación Científica que otorga la Academia Mexicana de la Ciencia. Es además un analista del sistema político mexicano que ha centrado sus reflexiones en las formas autoritarias del poder y en los procesos de democratización del siglo XX. Desde hace 15 años incursionó como editorialista, primero en Notimex, Excelsior y actualmente en Reforma, y una quincena de periódicos estatales. En este campo ha recibido el Premio Nacional de Periodismo y publicado varios libros que recogen su labor editorial. También ha sido comentarista de varios programas de televisión, tanto abierta como de cable, además de varios programas de radio, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 3. En 2011 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofías. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Lorenzo Muller. Buenas tardes, debo decirles que mis alumnos nunca me reciben así, de broma. Tampoco me reciben con abucheo, pero toman su distancia. Mil gracias por la invitación, gracias por estar aquí esta tarde. Traje una presentación en PowerPoint que estoy esperando que salga, pero antes de que salga, quizá unas consideraciones en esta presentación que les voy a hacer. Es una visión que tengo de la situación política en México. Bueno, es una visión que no creo yo que sea la única posible, es una de las varias que se pueden presentar. En las ciencias sociales, en particular en la ciencia política, tenemos un problema irresoluble, y es que el término ciencia, cuando se aplica a física, química y todas las llamadas ciencias duras, es una cosa, porque los conceptos ahí se pueden definir muy bien, se pueden hacer hipótesis, se pueden hacer pronósticos. En el caso de las ciencias sociales es muy difícil, aunque los economistas han intentado decirnos que ellos sí lo pueden hacer porque sus variables son cuantificables, se pueden medir según ellos. Pero la verdad es que tampoco la economía ha podido dar mucho pie con bola. Si lo hubieran hecho bien, hubieran podido pronosticar a tiempo todo lo que nos está pasando y se hubieran podido arreglar. En ciencia política ni en broma se puede tener conceptos bien definidos, ni menos a qué es lo que nos va a pasar dentro de 5, 10, 15, 20 años, ni de chiste. Así que lo que yo pienso presentarles aquí es una visión con base en la historia de dónde creo yo que nos encontramos. Pero
no me quiero apegar exactamente a esto que les voy a proponer. Ustedes pueden tener una visión distinta, pueden cuestionar lo que yo haga, y a lo mejor si hay tiempo, no sé exactamente, no pregunté cuánto tiempo tengo para... 2 horas. 2 horas más que suficiente para poder intercambiar con ustedes las ideas. Entonces, podemos pasar a la primera, por favor. Quiero que quede esto claro. Lo tomé del Príncipe de Maquiavelo, que es una de las obras clásicas de la ciencia política. Y miren, es del siglo XVI y todavía sigue siendo válido. Cualquier cosa de química, física, medicina del siglo XVI ahorita no tiene ya mayor sentido, pero en política sí, pues ese es uno de nuestros problemas. No hemos avanzado mucho, pero caramba, ya se fue. No. Esta idea de Maquiavelo, esto es lo que le llevó a escribir su libro, El Príncipe, que es muy sencillito, léanlo. No es precisamente algo para inspirar a uno, porque tiene una visión muy pesimista del ser humano. Pero lo importante de esta afirmación es que no hay nada más difícil en política que cambiar el régimen. Maquiavelo no escribió su libro para una política normal, una política que sigue, digamos, ya causas establecidos y las inercias mandan. En este momento, cuando cambia un régimen, es lo más complicado que se puede enfrentar el país, la clase política y el dirigente. Para eso escribió este libro, para estas circunstancias excepcionales. Y posiblemente nosotros creímos que México había entrado en una de estas circunstancias excepcionales allá por el 1997-2000, cuando un partido que había estado en el poder desde que nació, desde 1929 que nació el Partido Nacional Revolucionario, luego cambió de nombre a PRM, luego a PRI, pero había estado en el poder desde entonces, desde 29. Y parecía que en el 2000 entrábamos a un cambio de régimen, entramos a lo más difícil que existe en materia de procesar las grandes fuerzas políticas. Entonces Maquiavelo se pidió a sí mismo una reflexión para dárselo a los Medici, para dárselo al Príncipe. Era la esencia de la teoría política. Y aún así, dice Maquiavelo, si le dice al Príncipe, que total ni leyó su libro, pero en fin, le dice, si tú, Príncipe, asimilas todos estos conocimientos, no te aseguro que te salga bien, porque hay un elemento de azar, de suerte, de fortuna, le llamó Maquiavelo. Nosotros, creo yo, es mi opinión, tuvimos la pésima fortuna de tener al frente de este proceso de cambio, no precisamente a un gran político, a un gran líder, a una gente con visión, sino más bien a lo contrario. Entonces tuvimos que hacerle frente al cambio político, que creo yo que sí fue una oportunidad histórica única que tuvo México, con una clase política pésima, y echó a perder, a mi juicio, pero no sé cuáles sean, cada quien que haga su juicio, pero nada más se los dejo aquí para empezar, que a la vez que hubo una enorme oportunidad, era extraordinariamente compleja, y las posibilidades de fracasar son altas. Y si se tiene a un mal príncipe, es decir, a un mal liderazgo político, bueno, es casi seguro que se va a fracasar. La que sigue, por favor. Bueno, le puse esto como una hipótesis mía. Es un sistema híbrido el que tenemos ahora.
no era muy frecuente hablar de sistemas políticos híbridos, pero si ahora ustedes ven la literatura en ciencia política, la actual, hay mucha literatura sobre híbridos, es decir, sobre sistemas que tienen parte de uno y parte del otro. Yo le puse así, una democracia autoritaria. Ese es mi concepto. Otros pueden tener, hay varios conceptos más o menos similares. Mi propuesta para explicar el México del 2013 es que no somos ni lo que fuimos, ni somos lo que quisimos ser. Éramos un sistema autoritario, disfrazado de democracia, por razones tanto de política exterior como de política interna. Este disfraz fue aceptado por muchos, aunque todo mundo que realmente hacía un análisis de México en los 1940, 50, 60, 70 sabía que no era una democracia, pero convenía hacerse como si fuera. En particular la gran potencia que tenemos al norte de nuestra frontera, le convenía que se viera México como democracia, pero nadie en su sano juicio y con un mínimo de honestidad decía que esto era un sistema democrático, era un sistema autoritario. Ahorita me referiré más al concepto. Entonces, en el siglo XXI sí hay cambios, porque sería también ridículo no aceptar que hay cambios. Ahora tenemos varios partidos, se acaba en este día de ayer, uno de estos partidos acaba de señalar que no acepta ya seguir en el Pacto por México, porque es un actor político importante. Pensemos lo que pensemos del PRD, es un actor importante. Hace 30 o 40 años no había más que un solo actor partidista, uno, y listo. Había otros, estaba el PAN, pero hace 40 años que era el PAN, era un agrupamiento de gentes decentes, clase media, católicos, apostólicos, romanos, médicos, ingenieros, etc., gente decente, que hacían un partido, pero en realidad nadie pensaba que fueran a tomar poder, ni ellos. Eran como una especie, más que partido, aunque se llamaban partido, era un grupo de presión en favor de la decencia, de la democracia, de no sean tan deshonestos en el uso de los recursos públicos, etc. Ahora sí lo tenemos. A querer que no, el PAN es un factor político, el PRD es un factor político y el PRI también. Entonces, hay algo de pluralismo. Entonces, una mezcla, es mi hipótesis. Sobre eso es lo que se los presentaré aquí. Insisto, puede ser que no les satisfaga, pero a mí me da al menos elementos para juzgar y entender lo que estamos viviendo hoy, que no es fácil de entender. Y yo creo que no lo entiende a cabalidad ni Peña Nieto, pero estamos metidos en una vorágine de acontecimientos y de indecisiones, indefiniciones. Entonces, una indefinición es exactamente qué es lo que somos. Ahora voy al concepto de autoritarismo, que me parece muy, muy importante que lo conozcamos, lo aquilatemos, usemos o lo desechemos, depende de cómo quieran ustedes usarlo. Ese término, que es viejo, pero en la ciencia política es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y viene como resultado de la reflexión sobre todo de Juan Lins, que es un politólogo que nació en España, pero se educó fuera de España, y acaba de morir hace unos meses en Estados Unidos, creo que estaba en Yale, en la Universidad de Yale, y trata de entender a su país, a la España franquista. Dice, bueno, Franco no es un totalitarismo, aunque tenía rasgos y a veces
por coincidencia en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, luego viene la Segunda Guerra Mundial, hasta el encuentro de Franco con Hitler, bueno, se parecían, Hitler, Mussolini, Franco, pero ese viéndolo bien, Franco no llegaba, no podía, le quedaba demasiado grande el traje de totalitario, tampoco era demócrata, eso ni de... Entonces lo que él va viendo es que después de la Segunda Guerra Mundial no es cierto lo que la Guerra Fría, sobre todo en Occidente, señala: o son totalitarios o son demócratas, punto. Y bueno, por ahí hay algunas dictaduras personales que tienen que pasar, porque no son, francamente, no son duraderas. Centroamérica está llena de dictaduras personales, el Caribe. Pero él dice: no son dos modelos, son tres modelos los que dominan el mundo. El modelo ideal totalitario, que es la Alemania nacionalsocialista o la Unión Soviética, uno de derecha y otro de izquierda. Y del otro lado, la democracia liberal plural, y en medio, algo que comparte elementos de los dos, pero que tiene la capacidad de preservarse a lo largo del tiempo, el suficiente tiempo como para decir que tiene derecho a ser considerado como un sistema diferente. Por un cabo doy 2 reales, por un sargento un doblón, por mi general Morelos doy todo mi corazón.